Andy Dufresne se fugó de Shawshank en 1975. No le han capturado, ni creo que lo hagan nunca. En realidad creo que Andy Dufresne ni siquiera existe ya. Pero creo que sí existe un hombre allá en Zihuatanejo, México, llamado Peter Stevens, y es muy probable que dirija un hotelito recién inaugurado en este año de Nuestro Señor de 1976. Te contaré lo que sé y lo que pienso. Prácticamente es todo lo que puedo hacer, ¿no crees? El 12 de marzo de 1975, a las 6:30 de la mañana, se abrieron las puertas de las celdas del pabellón 5, igual que todas las mañanas, excepto los domingos. Y exactamente igual que todos los días, excepto los domingos, los reclusos de las celdas salieron al corredor y formaron dos filas, mientras la puerta del pabellón se cerraba tras ellos. Se dirigieron luego a la puerta principal del pabellón, donde dos carceleros les contaron antes de enviarles al comedor para tomar su desayuno de gachas de avena, huevos revueltos y tocino. Todo este proceso se atuvo absolutamente a la rutina, hasta el momento del recuento de los presos a la puerta del pabellón. Tenía que haber 27, y había 26. Tras una llamada al capitán de guardia se permitió a los presos del pabellón 5 bajar a desayunar. El capitán de guardia es un tipo no muy desagradable llamado Richard Gonier, y su ayudante, un jovial simplón llamado Dave Burks, recorrieron de inmediato el pabellón 5. Gonier volvió a abrir las puertas de las celdas, y él y Burks recorrieron juntos el pasillo, pasando las porras por los barrotes y con las armas en la mano. Cuando pasa algo así, lo normal es que algún recluso haya enfermado durante la noche y esté tan mal que no pueda salir de la celda por la mañana. Son menos los casos en los que alguno ha muerto o se ha suicidado. Pero en esta ocasión, en vez de un hombre enfermo o de un cadáver, se toparon con un misterio. No encontraron a nadie. En el pabellón 5 había 14 celdas, 7 a cada lado, todas bien limpias. El castigo por una celda desordenada y sucia en Shawshank es restricción de los privilegios de visita. Y todas absolutamente vacías. La primera suposición de Gonier fue que se habían equivocado al contar, o que se trataba de una broma pesada. Así que, en lugar de mandarles a trabajar después del desayuno, los presos del pabellón 5 tuvieron que volver a las celdas, contentos y felices. Cualquier cambio en la rutina era siempre bienvenido. Las puertas de las celdas se abrieron, los prisioneros entraron, las puertas de las celdas se cerraron. Algún payaso gritó: «¡Quiero un abogado! ¡Quiero un abogado! ¡Que venga mi abogado!». Manejan este lugar como si fuera una apestosa cárcel. Burks, silencio o los voy a joder vivos. El payaso: «Yo sí que me jodí a tu mujer, Burky». Gonier: «Silencio todos, o pasarán el día encerrados». Él y Burks volvieron a la fila y empezaron a contarnos. No tuvieron que contar mucho. «¿A quién pertenece esta celda?», preguntó Gonier al carcelero de noche de la derecha. «A Andrew Dufresne», contestó el de la derecha, y eso fue todo. En ese mismo instante se acabó la rutina, hermanos. En todas las películas de cárceles que he visto, suena esa corneta gamebunda cuando hay una fuga. Eso jamás sucedió en Shawshank. Lo primero que hizo Gonier fue comunicárselo al director. Lo segundo, cerciorarse de que la prisión seguía funcionando. Lo tercero, alertar a la policía estatal de Scarborough de la posibilidad de una fuga. Tal era una rutina en caso así. Esta rutina no les exigía registrar la celda del sospechoso de fuga, y por consiguiente no lo hicieron en aquel momento. ¿Por qué iban a hacerlo? Era cuestión de aceptar lo que veían. Era una pequeña habitación cuadrada, barrotes en la ventana, barrotes en la puerta corredera. Había un inodoro y un catre vacío, y algunas piedrecitas
en el poyo de la ventana. Y por supuesto el cartel. Se trataba de Linda Ronstadt, por entonces. El cartel estaba colocado justo sobre la litera. Había habido allí un cartel en el mismo lugar exactamente durante 26 años. Y cuando alguien, el propio Norton en persona, justicia poética, si es que existió tal cosa alguna vez, miró detrás del mismo, se llevaron la gran sorpresa. Pero eso no ocurriría hasta las 6:30 de la tarde, casi unas 12 horas después de haberse descubierto la falta de Andy. Seguramente unas 20 horas después de que se hubiera fugado. Norton puso el grito en el cielo. Lo sé de buena tinta. El bueno de Chester estaba encerando el suelo del vestíbulo de la zona administrativa aquel día. Esta vez no tuvo que sacar brillo con la oreja a la placa de la cerradura. Según contaba luego, podía oírse a Norton con toda la claridad hasta en los archivos y ficheros, mientras ponía verde al pobre Rich Gonyer. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Está seguro que no se encuentra en el recinto de la cárcel? ¿Qué significa eso? ¿Significa que no le ha encontrado? Pues será mejor que le encuentre. Mucho mejor, porque quiero verle enseguida. ¿Me ha oído bien? ¡Quiero verle! Gonyer dijo algo. ¿Que no ocurrió en su turno? Eso es lo que dice usted. Yo diría que nadie sabe cuándo ocurrió, ni cómo, ni si ha ocurrido realmente. Vamos, le quiero en mi despacho a las 3 de esta tarde, o de lo contrario rodarán algunas cabezas. Se lo prometo. Y le aseguro que siempre cumplo todas mis promesas. Gonja replicó algo que pareció irritar aún más a Norton. No, pues fíjese bien en esto. Mírelo, ¿lo reconoce? La tarjeta de la noche pasada del pabellón 5. Figuran todos los prisioneros. Dufresne quedó encerrado en su celda anoche y es absolutamente imposible que ahora haya desaparecido. Es imposible. Encuéntrele. Pero a las 3 de aquella tarde, Andy Dufresne figuraba todavía entre los desaparecidos. El propio Norton bajó hecho una furia al pabellón 5 horas más tarde. Los prisioneros de aquel pabellón llevábamos todo el día encerrados. ¿Nos habían interrogado? Pasamos todo aquel largo día contestando las preguntas de los acosados carceleros, que sentían el aliento del dragón pisándoles los talones. Todos dijimos exactamente lo mismo. No habíamos visto nada, no habíamos oído nada. Y que yo sepa, todos decíamos la verdad. Sé que yo la decía. Todo lo que podíamos decir es que realmente Andy estaba en la celda cuando cerraron estas, y cuando se apagaron las luces 1 hora después. Un gracioso sugirió que Andy se habría escurrido por el agujero de la cerradura. Tal sugerencia le costó 4 días de confinamiento solitario. Estaban desquiciados. Así que bajó Norton, acechante y furtivo, mirándonos con ojos tan furiosos que parecían a punto de arrancar chispas de los barrotes de acero templado de nuestras jaulas. Nos miraba como si creyera que todos estábamos complicados en el asunto, y tal vez si lo creyera. Entró en la celda de Andy y miró a su alrededor. Estaba tal como Andy lo había dejado. Las sábanas de la litera vueltas, pero sin que pareciera que alguien hubiese dormido allí. Las piedras en la ventana, aunque no todas, se había llevado las que más le gustaban. ¡Piedras!, silbó Norton, y las barrió de un manotazo del poyo de la ventana. Gonyer, que estaba haciendo ya horas extras, dio un respingo aunque no dijo nada. Norton posó la mirada en el cartel de Linda Ronstadt. Linda miraba hacia atrás por encima del hombro, con las manos metidas en los bolsillos traseros de unos ceñidos pantalones pardos. Llevaba corpiño y lucía un intenso tostado californiano. Aquella fotografía por fuerza tenía que agraviar inmediatamente la sensibilidad baptista de Norton. Viéndole mirarla furioso,
Recordé lo que había dicho una vez Andy, de sentir que casi podía atravesar el cartel y encontrarse junto a la chica. Y eso fue lo que hizo, en un sentido absolutamente real, tal como Norton descubriría a los pocos segundos. ¡Qué porquería! Gruñó, y rompió el cartel de un manotazo, y dejó al descubierto un abismal agujero en la pared de hormigón. Gonjar no se metió en el agujero. Norton se lo ordenó. Toda la prisión tuvo que oír a Norton ordenando a Rich Gonjar meterse allí, y Gonjar se negó rotundamente. Esto le costará el puesto, gritó Norton. Estaba tan histérico como una mujer en plena calentura menopáusica. Había perdido absolutamente el control. Tenía el cuello rojísimo y dos venas hinchadas y palpitantes en la frente. Ya puede contar con ello, francés de mierda. Esto le costará el puesto y me encargaré personalmente de que no consiga ningún otro en ninguna institución penitenciaria de Nueva Inglaterra. Gonjar sacó en silencio su pistola reglamentaria y se la ofreció a Norton sujetándola por el cañón. Ya había tenido suficiente. Llevaba ya 2 horas de más de trabajo, casi 3, y no aguantaba más. Era como si la deserción de Andy de nuestra pequeña y feliz familia hubiera catapultado a Norton por el borde de algún tipo de irracionalidad personal, existente ya desde hacía mucho tiempo. Era evidente que estaba loco. No sé cuál podía ser aquella irracionalidad, desde luego, pero sí sé que aquella tarde había 26 presos escuchando la pelotera de Norton con Rich Gonjar, mientras la claridad del día se desvanecía del cielo nuboso de finales de invierno. Todos tipos endurecidos y veteranos que habíamos visto llegar y marcharse a los directores, igual a los inflexibles que a los blandos, y los 26 supimos que Samuel Norton acababa de superar lo que los ingenieros les gusta denominar punto de quiebra, punto de ruptura. Y por Dios que tuve casi la sensación de oír a Andy Dufresne riéndose desde algún sitio. Al final, Norton consiguió a un tipo pequeño y seco del turno de noche para que se metiera en el agujero que había hecho Andy detrás del cartel de Linda Ronstadt. Aquel guardia enjuto se llamaba Rory Tremont, y no era precisamente un águila en lo que a idea se refiere. Tal vez creyera el pobre que iba a ganarse la estrella de bronce o algo por el estilo. Tal como resultaría la cosa, fue una suerte que Norton encontrara a alguien de constitución parecida a la de Andy para meterse allí. Si se le ocurre mandar a un tipo corpulento, que son los más entre los guardias de prisión, se habría quedado atascado dentro tan seguro como que Dios creó la hierba verde, y que todavía estaría allí. Tremont se metió en el agujero con un cordel de nylon que alguien había encontrado en el maletero de su coche atado a la cintura, y con una linterna de 6 pilas en la mano. Por entonces Gonjar, que había cambiado de idea respecto a marcharse y que parecía el único de los presentes que aún conservaba la capacidad de pensar con claridad, había desenterrado una serie de planos. Yo sabía perfectamente lo que le mostraban aquellos planos. La sección transversal de una pared que parecía un bocadillo. La pared completa tenía un grosor de poco más de 3 metros. Las secciones interior y exterior tenían cada una un grosor aproximado de 1,20 m, y en el centro había un espacio de 60 centímetros de tubería. Y tienes que creer que eso era precisamente el meollo del asunto, en más de un sentido. Llegó del agujero la voz de Tremont con un tono hueco y apagado. Hay un olor espantoso aquí dentro, director. Eso no importa, siga avanzando. Las piernas de Tremont desaparecieron en el agujero. Un instante después habían desaparecido también sus pies. La linterna destellaba débilmente de un lado a otro. Director, huele fatal. He dicho que no importa, gritó Norton. Volvió a oírse en tono gamebundo la voz de Tremont. Huele a mierda. Oh, Dios santo, eso es lo que es. Es mierda. Oh, Dios mío, sácame de aquí o voy a echar las tripas.
Oh, mierda, es mierda. Oh, Dios. Y entonces nos llegó el sonido inconfundible de Rory Tremont devolviendo sus 2 últimas comidas. Y en ese punto no pude más, no pude controlarme. Todo aquel día, diablos, no los últimos 30 años, se me vinieron de repente a la cabeza y empecé a reírme con toda el alma. Me reía de un modo que siempre había creído imposible, dentro de estos muros grises. Y oh, Dios santo, no me sentó bien. ¡Saquen de aquí a ese hombre! Estaba gritando Norton, y yo me estaba riendo tan fuerte que no sabía si se refería a mí o a Tremont. Seguía riéndome y pateando y doblándome por la cintura. No podría haber dejado de reírme ni aunque Norton me hubiera amenazado con pegarme un tiro allí mismo. ¡Sáquenlo de aquí! En fin, vecinos y amigos míos, el que se fue fui yo, directamente a confinamiento solitario, donde pasé 15 días. Una apuesta arriesgada, pero a cada poco me acordaba del pobre infeliz de Rory Tremont vociferando. ¡Oh, mierda, es mierda! Y luego pensaba en Andy Dufresne avanzando en su propio coche rumbo al sur, vestido con un buen traje, y no podía evitar reírme. Pasé aquellos 15 días incomunicado, prácticamente tranquilo. Quizá porque una parte de mí estaba con Andy Dufresne. Andy Dufresne, que había vadeado la mierda y había salido limpio al otro lado. Andy Dufresne rumbo al Pacífico. Me enteré del resto de lo ocurrido aquella noche por una media docena de fuentes distintas. No demasiado de cualquier forma, supongo que Rory Tremont decidió que no le quedaba mucho que perder después de haber perdido la comida y la cena, porque siguió adelante. No corría peligro de caerse por el hueco porque era tan estrecho que tenía que impulsarse hacia abajo para avanzar. Más tarde diría que respiraba solo a medias y que ya sabía qué era lo de que le enterraran a uno vivo.